Ahí están viendo todos mi pantalla. Sí, señora. ¿Sí? Sí, sí, señora. Listo. Bueno, el curso que vamos a estar viendo es Pentateuco y el contenido o los temas que vamos a estar mirando alrededor de el Pentateuco será primero como una introducción, un panorama al Pentateuco, a la Torá. Lo segundo, el origen y autoría. Luego entonces continuamos con los diferentes métodos para nosotros podernos acercar al estudio de este grupo de libros. Y por último, cinco temas importantes que contienen o como un resumen del Pentateuco. Si bien sabemos que cuando hablamos de Pentateuco hacemos referencia a esos primeros cinco libros que encontramos en la Biblia, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y si bien entonces el Pentateuco o la Torá también son llamados los libros de Moisés. En toda la Biblia vamos a encontrar expresiones como estas de la ley o la ley de Moisés. También usan, bueno, realmente se refiere, si bien al Antiguo Testamento hace referencia más a la Torá como la ley. Y hay algunos textos bíblicos que me gustaría que revisáramos para que veamos esto que les estoy diciendo de cómo le describe o cómo se podía entender. Y el primero, quien tenga allí a la mano y el que tenga primero la cita bíblica que me ayude allí leyendo, es en Deuteronomio 31:9. Deuteronomio 31:9. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Dice Deuteronomio 31:9 dice, 31:9. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Muchas gracias. Ahora alguien que pueda leer Josué 1:7. Josué Solamente, 1:7. solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchas gracias. Otra persona que pueda leer en Segunda de Crónicas 34:14. Segunda de Crónicas 34:14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Muchas gracias. Entonces vemos en estos textos que hacen parte del Antiguo Testamento que usan para referirse a la Torá lo que es mayormente traducido como la ley. Cuando hablan de Torá siempre mencionan la ley de Moisés, sin embargo, su significado es más amplio. No se queda solamente como entenderlo como unas simples normas o conductas,
sino que la Biblia hebrea, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito inicialmente en su idioma original en hebreo. Entonces, partiendo de allí, esta palabra, la Torá, es entendida como enseñanza y también como instrucción. Y de ello lo podemos notar en el Salmo 119, Salmo 119, verso 72, que nos dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El verso 92 nos dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y por último, el verso 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, de acuerdo a estos textos, incluso también en Proverbios, primero, Salmos nos los presenta como la relación entre los creyentes y Dios. Y Proverbios nos los presenta como esa relación entre hijo y padre. Podríamos decir entonces que el vocablo Torah podemos traducirlo mejor a partir de los textos que acabamos de mencionar, que les acabo de mencionar en Salmos y Proverbios, como Proverbios 1:8, Proverbios 3:1, Proverbios 4:2, que los mencionan como esa enseñanza, como esa instrucción, y podríamos decir entonces que es la enseñanza de Dios para su pueblo. Entonces hoy podríamos decir es esa enseñanza de Dios para nosotros, los creyentes, para los que hemos creído en Cristo. Y es más amplia que definirla como ley o como normas o los 10 mandamientos. Es una enseñanza relacionada con la vida en todos sus aspectos. No son simplemente normas religiosas, sino que es más amplio. Puede contener entonces instrucciones que nosotros aplicamos hoy a nuestra vida. Es por esto que encontramos en ellas temas como lo ven allí en la pantalla, temas como la justicia, encontramos diferentes tipos de leyes, cómo tratar o cómo relacionarnos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, también cómo debemos adorar a Dios y finalmente podemos decir es entonces una guía en la vida del creyente más que una norma de debes hacer esto así y esto no está bien, o si haces esto te va bien o si no haces esto te va mal. O sea, más que enfocarnos a ello, es la instrucción, es una guía, es una enseñanza en cómo nosotros podemos conducirnos en la vida. No solamente hablando en relación a lo eclesial, a lo que yo hago en la iglesia, sino cómo incluso yo fuera de la iglesia puedo conducirme o debo conducirme, debo relacionarme con los demás. Y con esta definición de instrucción y enseñanza, me gustaría preguntarles y escucharles si, si definimos el Pentateuco o la Torá como enseñanza, ¿podríamos aplicar esta traducción a toda la Biblia? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Será que podemos entender toda la Biblia de esta manera? Yo creo que sí, sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre nos está instando a seguirlo y a buscar en las Escrituras la verdad, dice, porque en ellas encontraréis la vida eterna. ¿Alguien más considera que sí, que no, de pronto tenga dificultades, que si lo tomamos todo como una enseñanza? ¿Qué piensan al respecto?
¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Adelante. Hermana Noemí, sí, pues considero que sí también porque pues es un manual de vida, es un manual de convivencia, es un manual de leyes que debemos tratar de seguir al pie de la letra para poder tener, digamos, todo eso que Dios nos promete y todo eso que Jesús Cristo nos trae como enseñanza y pues es lo que va a permitir que finalmente nosotros estemos todo el tiempo al lado de Dios, al lado de Jesús Cristo. Muchas gracias. ¿Alguien más desea aportar? Podemos definir toda la Biblia a partir de este concepto de enseñanza o instrucción. Yo creo que sí, y me apego a segunda de Timoteo 3:16, que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así es, muchas gracias. Entonces, lo primero ahí entender, cuando hablamos de Pentateuco, si bien hacemos referencia a los 5 primeros libros, sabemos que ahí vamos a encontrar las leyes, vamos a encontrar los mandamientos, pero no definirlas solamente desde allí, sino saber que todo ello es instrucción, es guía y de igual manera toda la Biblia para nosotros hoy sigue siendo guía, sigue siendo instrucción, encontramos enseñanzas que hoy nosotros aplicamos en nuestra vida diaria. Y ahora lo segundo, ¿Puedo hacer un comentario? claro que sí, adelante. Mire, en la Biblia, en el Pentateuco vamos a encontrar partes que son narraciones. Y uno dice, pero ¿cómo una narración es una ley? ¿Cómo una narración es una ley o una instrucción o una enseñanza? Pero resulta que la Biblia está llena de cosas, de figuras, de tipologías, de enseñanzas, y todas ellas nos van a dar un mensaje central. Y lo vamos a ir descubriendo en la medida en que avanzamos en el estudio. Así es. Muchas gracias, mi hermano. Hasta allí, antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿Me he dado a entender? Para mí sí, ha sido claro. Sí, sí, ha sido claro. Listo. Bueno, avanzamos. Lo siguiente entonces a mirar es el autor de el Pentateuco. Si bien, como les mencionaba al principio, el término que la Biblia usa es Torá de Moisés. En 2 de Crónicas 34:14, que ya se ha leído, menciona que Hilcías encontró el libro de la ley, la Torá, de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? A partir de los siglos XVII y XVIII comenzaron a surgir nuevas preguntas sobre la composición del Pentateuco. Entonces, algunos estudiosos observaron elementos difíciles de atribuir directamente a Moisés. Y pues el caso del relato, un ejemplo es el caso del relato de su propia muerte y también su sepultura que lo narra
en el capítulo 34 de Deuteronomio. También la presencia de nombres geográficos que si bien correspondían a épocas posteriores. Y también existencia de algunos relatos paralelos o que se repetían dentro de la narrativa. Y dada todas estas observaciones, entonces esto llevó a pensar que el Pentateuco pudo haber experimentado un proceso de recopilación y edición a lo largo del tiempo. Entre los primeros pensadores que cuestionaron la autoría exclusivamente mosaica, se encuentra Baruch Spinoza. Esta persona argumentó que varios pasajes reflejan una época posterior a Moisés, es decir, después que ya Moisés había muerto. Y posteriormente también Jean Rook observó que en Génesis se utilizan diferentes nombres para Dios, principalmente Yahvé o Elohim. Y propuso que Moisés pudo haber utilizado diversas fuentes antiguas para redactar el libro. El investigador que más influencia ejerció sobre los estudios del Pentateuco fue Julius Wellhausen, quien formuló la conocida documento teoría de las fuentes. Adelante la vamos a ver. Y según esta propuesta, según esta teoría, el Pentateuco sería el resultado de la combinación de 4 grandes tradiciones o documentos. Y todos estos 4 fueron redactados en diferentes momentos de la historia de Israel y finalmente unificados por un editor durante el exilio babilónico. En la actualidad, una gran parte de la investigación bíblica considera que la forma final del Pentateuco fue alcanzada durante el exilio babilónico, es decir, por ahí siglo VI antes de Cristo, o en el periodo posterior a el exilio. En este contexto, entonces podríamos pensar que el pueblo de Israel, estando exiliados, estando lejos de su tierra, lo que hace es buscar las maneras de mantener su relación con Dios, de mantener su fe, de mantener su identidad también. Entonces lo que hace es una recopilación de antiguas tradiciones sobre los patriarcas, el éxodo, el pacto y la ley, y todo esto sirve entonces para ellos ser fortalecidos en su identidad. Y pues ya teniendo esto, recuerden también que en esos tiempos lo que se hacía no era tanto escribir, sino que se transmitía la historia a través del o de manera oral. Entonces se recopila toda esa información que tenían ellos de sus padres, de sus antecesores, y luego entonces le empiezan a dar forma. Esto no significa que las narraciones hayan sido inventadas, sino que muchas de ellas probablemente existían desde siglos atrás, en forma oral y escrita. Y luego entonces fueron recopiladas, organizadas y editadas durante ese periodo. Dentro del ámbito evangélico, ahora en estas épocas ya más contemporáneas, muchos estudiosos han adoptado una posición intermedia, es decir, consideran y reconocen la importancia histórica y teológica de Moisés. ¿Alguien quiere allí conversar? Bueno, yo haría un comentario. Recordemos que la teología no se desarrolla
en un solo tiempo. La teología es el proceso de estudiar y estudiar muchas veces las escrituras y analizarlas. Entonces, ha habido muchos aportes para el estudio de la Biblia, algunos muy buenos, otros no tan buenos. Lo importante es que recordemos que la Biblia es inspirada por Dios y recordemos que el texto que nosotros tenemos es el que estamos estudiando. Eh, yo les invito para que miremos todas las teorías sin asustarnos, ¿sí? Y cuando termine todo el proceso, usted va a tener una visión más clara de todo este aporte que nos hacen diferentes estudiosos del Pentateuco. Muchas gracias, hermano. Entonces, como les venía diciendo, dentro del ámbito evangélico se optó por tomar esa posición intermedia de, si bien una parte pudo haber sido escrita por Moisés y otra parte, entonces, al pasar los tiempos, se fue recopilando la información, al llegar al punto de ya, entonces, tener unida y ya formar lo que es el Pentateuco. Y con todo esto, pues podríamos decir, o podríamos concluir que la evidencia literaria e histórica nos permite entonces considerar que si bien Moisés desempeñó un papel fundamental en el origen de la Torá, mientras que la forma final de los 5 libros fue el resultado de un proceso de fue el resultado de un proceso de transmisión, conservación y edición guiado por Dios a lo largo de varias generaciones. Desde la perspectiva de la fe, este proceso no disminuye la autoridad ni la inspiración del Pentateuco, sino que manifiesta la manera en que Dios actuó en la historia para preservar finalmente su revelación y entregarlo a su pueblo. Dejo de compartir un momento. Si alguno allí tiene alguna pregunta, si queda, si queda alguna duda, tienen este espacio para exponer, para participar. Más o menos cuánto tiempo se calcula que fue el tiempo en el cual se recopiló toda esta información para que hoy en día tengamos el Pentateuco. Si bien no podríamos precisar o decir con exactitud cuál fue el tiempo, porque ahora en la siguiente diapositiva y en el tema de la cronología vamos a estar hablando de eso y veremos entonces cuáles son las dificultades para determinar con exactitud en qué tiempo o decir no, está en tal año o en esta época, ya lo vamos a ver. Ok, Una duda, gracias. una curiosidad que tengo es, ¿cuánto se sabe quién fue o quiénes fueron los encargados de reunir esos libros? Por acá estaba leyendo que se considera también Pentateuco también por la forma en cómo venían esos escritos que eran en rollo. Entonces, siempre he tenido la curiosidad que quién fue quiénes fueron las personas que se encargaron de reunir todos esos escritos. Pues se podría pensar que estuvieron involucrados escribas, sacerdotes, el mismo Moisés, ¿sí? Todos pertenecientes al pueblo de Israel. Obviamente sabemos, o bueno, en todo este proceso, si bien el Pentateuco o la Torá se tenía primeramente en rollos, y lo que hoy pues nosotros tenemos acá como la Biblia, pues anteriormente no era así.
habían los pergaminos, los manuscritos, y ya luego, pasado mucho tiempo, entonces esos escritos que se tenían, primero en hebreo, luego fueron traducidos a otros idiomas, tanto así que todo este proceso lo ha llevado a que hoy podamos tener la Biblia acá de esta manera. No sé si la hermana Dani está hablando. No sé si, no sé si me equivoco, pero también hay que recordar de que eh, la Biblia no fue escrita como está actualmente, que uno lo conoce por capítulos, libros, todo. Exactamente. Era en un solo, digamos, en un solo contenido. No había que el versículo 1, el 2, ni nada, sino que era todo continuo. Entonces, después fue que ya en el tiempo y en la organización fue que lo traducieron a capítulos y a versículos. Entonces también todo eso no venía, o sea, venía era como digamos todo continuo. Entonces, y ahí es donde pues también tenemos que entender de que pues fue una recopilación y fue una organización. También ya fue después cómo se organizaron los 5 libros. Sí, así es, así es. De hecho, si nosotros miramos la Biblia hebrea, ni siquiera estaba organizada de la manera como nosotros la vemos hoy. La Biblia hebrea estaba conformada por Torá, ahí sí los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, estaba conformada en 3 partes: Torá, los profetas y los escritos. Y no estaba organizada de la manera en como hoy nosotros las encontramos. No eran 39 libros, eran menos libros. Porque lo que hoy nosotros vemos como primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, no estaban divididos, sino que era un solo libro. Pero ya en todo este proceso de cómo va pasando la historia, y también personas que se han dedicado al estudio de la Biblia, pues allí han ido dando forma a lo que pues ya hoy nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia tal cual como la vemos nosotros. Pero anteriormente no era así. Felipe tiene la mano levantada. Adelante. Gracias. Bueno, de pronto me gustaría aprovechar cuando tú hiciste la pregunta si hay algún comentario al respecto y quizás es una perspectiva orientada al hecho de que, digamos, se está tomando en cuenta la interpretación, por ejemplo, que hizo una persona secular como, o con una perspectiva más secular como Spinoza, por ejemplo, digamos, padre de la ilustración o iniciador de la idea panteísta, si no me equivoco. Entonces, también retomando un poquito lo que dice el reverendo Ariel, creo que es importante resaltar el hecho de que, digamos, esa no es una conclusión última que significa que sea 100% así. Y creo que es importante mirar con una visión crítica, digamos, cada aspecto. En mi caso personal, digamos, a la luz del versículo que tú compartiste hace un momento, en el que mostrabas que Dios en su providencia guardó toda la ley hasta que un rey encuentra toda la ley y todo estuvo guardado en los rollos. Esto sucedió antes del exilio de Babilonia. Lo que yo veo y lo que yo interpreto es que se preservó, digamos, el texto de manera original antes de que se acumulara después del exilio en Babilonia. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, creo que eh, si bien es una perspectiva que puede ser válida, considerar que la Torah fue agrupada post-exilio por otros escribas, también creo que puede considerarse y tenerse en cuenta la idea de que
pudo haber sido guardada providencialmente por Dios de una manera más pura, por así decirlo, antes del exilio de Babilonia, que es, digamos, una perspectiva con la que yo me siento más ligado. Es como lo que quería decir. Gracias. Listo. Muchas gracias. Gracias a cada uno de los que han participado. Este espacio también no es como para eh, que solamente yo hable, sino que también ustedes puedan compartir lo que ustedes saben, lo que han aprendido. Y aquí todos vamos aprendiendo. Y si bien entonces, de acuerdo, o lo que estamos viendo de la autoría, no es tanto enfocarnos en si lo escribió Moisés o no lo escribió, quiénes fueron las otras personas, sino saber que a pesar de que el tiempo transcurrió y que inicialmente no había la escritura que hoy nosotros tenemos y que estaba era más la forma, la manera oral o la transmisión oral, pues Dios estuvo obrando en todo ese proceso a lo largo de la historia, de manera que hoy nosotros tengamos el acceso y podamos conocerle a Él a través de las escrituras y saber que su Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres que en su momento escribieron lo que hoy nosotros leemos en las escrituras. Digamos, lo que yo reforzaría de pronto la idea de que sí, que definitivamente puede ser que Moisés haya escrito el Pentateuco, es si nos vamos a la esencia que dice que la palabra de Dios fue inspirada precisamente por Dios y por el Espíritu Santo. Y lo que yo he visto es que los que escribieron los libros de la Biblia, casi todas estas personas están, o sea, están mencionadas igualmente en la Biblia. Entonces, si fueran otros autores, digamos, ¿dónde están los nombres de esas personas que fueron también autores? Y creo que Dios es tan perfecto que precisamente por eso es que yo veo que todos los que han escrito la Biblia, los que sirvieron de escribas para la Biblia, están ahí relacionados en la misma escritura. Moisés, por ejemplo, está ahí relacionado en la escritura. Las otras personas no. De pronto lo que hicieron, pues yo, escuchando a los otros hermanos, lo que yo puedo entender es que de pronto las otras personas sirvieron fue para, digamos, para, ¿cómo es? Multiplicar esa información a otras personas, así como se hacía en la tradición oral. Muchas gracias, hermana Paola. ¿Alguien más desea participar? ¿Quedan dudas o Hola, podemos buenas avanzar? noches. Buenas Eh, noches. sí, siguiendo pues también lo que dice la hermana que acaba de hablar, pues hay un versículo que donde Jesús dice que si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces es Jesús mismo pues diciendo que fue Moisés el que escribió. Entonces sí, sí, yo tengo como esa perspectiva de que se le atribuyó a Moisés, pienso que sí fue él, y de pronto los otros detalles de su muerte, y eso fue de pronto Josué, pues como lo acompañó, y en ese tiempo pues también la cultura era como verbal, de contarse, sí, como llevar la historia así más no recuerdo cómo se llama eso, pero sí se iban como pasando sus historias contándose en las historias y así sucesivamente. Entonces yo pienso que fue Josué, porque había escuchado no recuerdo bien, creo que se llama Alta Crítica, que era que se había puesto como en duda quién había escrito, pero ese mismo estudio habla de hechos históricos que están escritos en la Biblia
y que se detallan de una forma pues sorprendente. Pues me parece pues que sí, como decía otro hermano, que Dios de verdad, o sea, preservó su palabra de una forma u otra y como ahora en este tiempo, por más de que hayan de pronto una que otra modificación, alguna men que no estaba de pronto originalmente, de todas maneras no se modifica pues su significado principal, que es lo que más nos interesa. Muchas gracias. Y aquí como cerrando, Sí, ¿alguien iba a comentar? sí, sí, sí. Eh, Adelante, pastor. es esto. Eh, bueno, recordemos que la Biblia es muy clara al decirnos que el texto que nosotros hemos recibido es inspiración del Espíritu Santo. En eso todos estamos claros. Ahora, también la Biblia nos enseña que diferentes personas han sido inspiradas por Dios para escribir. Por ejemplo, si nosotros miramos el libro de Génesis, ahí en el libro de Génesis se menciona una palabra que es Toledot. Más adelante ustedes van a mirar algo acerca de eso. Y, y cuando él menciona esas 10 veces en el libro de Génesis, está haciendo referencia a un documento que puede ser una genealogía, un documento que se puede ser la narración de la creación, la primera parte, pero otro documento ya es la narración de la creación del hombre. Otro documento es la narración de la historia de los primeros habitantes antes del diluvio, ¿sí? Entonces, el libro de Génesis está así organizado. Cuando Moisés, inspirado por Dios, reúne esos documentos y comienza a escribir el Génesis, él lo hace y toma documentos que ya estaban ahí, pero la diferencia es que cuando él los toma, es inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo de tal manera que se convierte para nosotros no solamente en un documento, sino en la palabra de Dios. Quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Entonces, con respecto a la autoría, no es entrar como a decir, no, Moisés no fue, o sí, sí fue, sino saber que si bien él aportó, si bien desempeñó un papel fundamental, pero la finalidad de todo es que Dios estuvo obrando y sabemos que hubo ahí la inspiración del Espíritu Santo. Hoy es un cuento de su enseñanza para nosotros. Me permite para compartir nuevamente. Me disculpan que por internet. Si en algún momento no me alcanzan a escuchar bien, me lo hacen saber, de pronto ahí por mensaje, para ya entonces poder comunicarme acá. Ahí están viendo bien la pantalla, ¿sí? Sí, Sí, señora. Ok. Lo siguiente que entonces vamos a mirar es la cronología. Y uno de los desafíos al estudiar el Antiguo Testamento es establecer con precisión la cronología, el tiempo de cada acontecimiento que aquí encontramos. Si bien la Biblia nos proporciona abundante información histórica, las fechas no se registran
como hoy nosotros lo hacemos en la actualidad. O sea, antes no se decía en el año 1450 antes de Cristo, sino que se utilizaba, se utilizaban los tiempos o los años que reinaba un rey a otro rey o un acontecimiento importante. Además de esto, existían pequeñas diferencias entre entre algunos relatos debido a que los pueblos antiguos cercano a Oriente utilizaban diferentes sistemas para contar los años de gobierno. Empleaban lo que ven allí, diferentes calendarios, como es el lunar, que en este caso lo utilizaba Israel, y el solar, que lo utilizaba en Egipto. Y en algunos periodos, dos reyes gobernaban simultáneamente. Y esto entonces dificulta la reconstrucción exacta de la línea del tiempo. La forma más común era tomar, la forma más común era tomar como punto de referencia el reinado de un rey. Es decir, cuando un rey comenzaba a gobernar, se empezaba a contar sus años de reinado. Ay, aquí lo puedo. ¿Cómo así? Se hacía de la siguiente manera. Año 1, en que empezaba a reinar. Año 2, año 3, año 4 y así sucesivamente. Entonces, cuando nos dice en el cuarto año de Acab, cuando encontramos en la Biblia en el cuarto año de Acab, rey de Israel empezó a reinar tal, es decir, primer año, segundo año, tercer año, en este cuarto año empezaba a reinar otra persona. Y también entonces era complicado o se hace complejo precisar las fechas porque también recordemos cuando el pueblo se separa y entonces ya no es el pueblo de Israel, sino ahora está Judá y está Israel, Judá al sur, Israel al norte, y en cada uno de estos dos reinos reinaban diferentes reyes y muchos de ellos reinaban al mismo tiempo. Y también dado al calendario, que si bien el ciclo lunar solamente eran 354 días, es decir, que allí había una diferencia con lo que hoy nosotros podríamos mirar que era el que utilizaba Egipto, el ciclo solar de 365 días. Y con este mismo ejemplo, cuando acá llevaba entonces 4 años gobernando, no quiere decir que acá tuviera como 4 años de edad, ni que hubieran pasado 4 años desde algún otro acontecimiento importante, sino que se refiere exclusivamente al tiempo que llevaba reinando. Ya para este tiempo, pues nosotros sabemos que ya ahora decimos en el 2020, en el 2000, en el 1500, pero antes no era de esa manera, sino que se guiaban por estos calendarios que si bien entonces los días no concuerdan o no van acorde a como nosotros hoy lo vemos. ¿Hasta allí alguna pregunta? Mi hermana que había preguntado anteriormente, ¿queda claro o todavía hay dudas?
¿Ha sido clara esta parte? Sí, claro, gracias. Sí, señorita, muchas gracias, hermana. Sí, Listo. profe. Sí, señora. Muy bien. Permítame un momento. A medida que fueron avanzando los estudios sobre el Pentateuco, entonces surgieron diferentes métodos para intentar explicar cómo se formaron estos 5 libros a lo largo de la historia. El primer método es el diacrónico. ¿Qué hace este método? Es estudiar el desarrollo del texto desde su origen hasta su forma final. Y dentro de este método, entonces encontramos los tres más importantes. El primero, la teoría de las fuentes por Wellhausen. El segundo, la historia de las formas, que fue desarrollado por Gunkel. Y por último, la historia de las tradiciones. ¿De qué trata cada uno de estos métodos? Pues la teoría de las fuentes fue desarrollada, como ven, principalmente por Julius Wellhausen, quien sostiene que el Pentateuco fue elaborado a partir de 4 grandes documentos o fuentes. Y estos documentos, entonces, él los distribuye así. Permítanme un momento. Entonces, Wellhausen lo que hace es, a través de este método, es formar una fuente con los siguientes nombres. J, que habla de Jehová, que es la fuente yahwista. El segundo, E, y ahí usa el nombre divino Elohim o la fuente elohista. El tercero, o la tercera parte, es la fuente deuteronomista, que ahí sería la D. Y por último, la P, que es la fuente sacerdotal. Cada uno de ellos es, cada una de esas partes escritas en diferentes épocas y posteriormente unidos por un editor. Wellhausen llegó a esta conclusión al observar diferencias en el uso de los nombres de Dios, lo que en un principio mencioné, que encuentran en Génesis lo que es el nombre de Dios como Yahvé y también como Elohim. Y también encontré entonces repeticiones de algunos relatos, variaciones de estilo, vocabulario y énfasis teológicos. Aunque esta teoría marcó profundamente los estudios bíblicos durante más de un siglo, hoy muchos investigadores consideran que explica algunos aspectos del texto, pero resulta demasiado rígida para describir todo el proceso de composición del Pentateuco. El segundo método es la historia de las formas, que fue propuesta por Hermann Gunkel. En lugar de, en lugar de centrarse
En lugar de centrarse en las posibles fuentes escritas, lo que él hace es estudiar los diferentes géneros literarios presentes en el Pentateuco, como narraciones, leyes, genealogías, poemas y también relatos tradicionales. Su interés era comprender cómo estas formas literarias surgieron dentro de la vida religiosa y social de Israel y cómo entonces luego fueron transmitidas antes de ser escritas. Este enfoque resaltó la importancia de la tradición oral y mostró que muchos materiales del Pentateuco probablemente son mucho más antiguos de lo que se pensaba. Y el tercer método dentro de esta forma diacrónica es la historia de las tradiciones, que fue desarrollada especialmente por Gerard von Rath y también por Martin Knott. Estos autores lo que proponen es que antes de existir el Pentateuco ya circulaban pequeñas confesiones de fe y tradiciones que resumían la historia de la salvación de Israel. Y ya con el paso del tiempo, entonces estas tradiciones fueron ampliándose y organizándose hasta dar origen a los libros que hoy conocemos. Bonrat destacó especialmente que la teología del Pentateuco gira alrededor de grandes temas como la elección del pueblo, la promesa, el éxodo o el pacto, el éxodo y la tierra prometida. Aunque estos métodos aportan herramientas valiosas para nosotros poder comprender el origen y el desarrollo del Pentateuco, también presentan ciertas limitaciones, pues muchas de sus conclusiones son hipótesis que no siempre pueden comprobarse históricamente. Y es por esta razón que durante la segunda mitad del siglo XX cobró fuerza el método sincrónico. Y este método fue representado por autores como Brevar Schill, que proponen estudiar entonces el texto en su forma final, tal como ha sido recibido por la comunidad de fe, prestando atención a su estructura, lenguaje, contexto y mensaje teológico. Hoy en la actualidad, numerosos estudiosos consideran que la mejor forma o la mejor aproximación es un enfoque canónico o integral. Al momento de nosotros acercarnos a estudiar el Pentateuco, consideran que lo mejor es hacerlo desde el enfoque canónico o integral. Y este lo que hace es unificar o combinar lo mejor de ambos métodos. Entonces, el enfoque canónico reconoce que el Pentateuco tuvo un proceso de formación y transmisión a lo largo del tiempo, pero también afirma que el texto final es el que la Iglesia y el pueblo de Dios han recibido como escritura inspirada. Algunos investigadores sostienen que no es necesario escoger entre la investigación histórica y la lectura teológica, sino que ambas pueden ser complementadas para poder entonces tener una mejor comprensión del mensaje del Pentateuco y así reconocer la acción de Dios en todo el proceso de su revelación. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, señora, gracias. No, gracias. No hay preguntas. Bueno, yo solamente quiero comentarles que
Las iglesias reformadas normalmente utilizan un método de estudio que es histórico-gramatical, es decir, que el texto recibido es clave para nosotros. No tratar de descomponerlo, sino tratar de estudiarlo tal como lo recibimos, lo último que ha mencionado. Y del estudio de las formas es muy importante estudiar eso, la gramática que tiene cada estilo literario, que a veces un mismo libro tiene diferentes estilos gramaticales dentro del mismo texto. Y, y eso nos permite ir conociendo más de la riqueza de la escritura y de por qué nosotros la llamamos una revelación completa. Muchas gracias, pastor. Y si bien estos métodos son herramientas en la manera en cómo nosotros podemos estudiar la Biblia, pero sí es tener presente que cuando nosotros leemos la Biblia, primero no la vamos a interpretar o a entender de manera literal, porque debemos entonces partir de que la Biblia fue escrita con diferentes formas literarias, que contiene diferentes figuras literarias. De ahí no podemos tomarla un ejemplo. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, la creación, y entonces vamos, vamos a entenderla de manera literal. El mundo entonces fue creado en 6 días. Viéndolo los 6 días como si fuese de lunes a, a sábado. Y entonces Pero, podríamos decir, en el primer día Dios hizo esto, en el segundo día Dios hizo eso, es decir, el lunes hizo esto, el martes hizo esto, el miércoles hizo esto otro. No podemos entenderlo de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros nos vamos al texto original en hebreo, sabemos que ellos utilizaban mucho el poema, también existían anteriormente los mitos, habían ya otras narraciones, otros textos de otros pueblos, y entonces acá, si bien de hecho habían ya otros textos acerca de la creación, lo que hace acá y lo que nosotros hoy encontramos en la Biblia es entonces presentarnos a Dios como creador, pero no tomar esos 6 días como si fuese así ese tiempo, como nosotros hoy viendo una semana, sino saber que hubo un tiempo, de hecho pudo haber sido un día o pudo haber sido mucho tiempo en el que Dios fue llevando ese proceso o formando el mundo en su totalidad. Lo esencial entonces, o cómo debemos entenderlo, o cómo debemos interpretar Génesis capítulo 1, que hay un creador y que ese creador fue Dios y que hizo todo lo que hoy nosotros vemos, todo lo que observamos, que nos hizo a nosotros que habitamos esta tierra. Y lo que nos permiten estos métodos es entonces nosotros tener herramientas para saber cómo leer las escrituras. Tener en cuenta que en ellas vamos a encontrar diferentes figuras literarias, vamos a encontrar narraciones, vamos a encontrar los proverbios, vamos a encontrar también todo lo que encontramos en Salmos, los poemas, los himnos, los cantos, encontramos profecía y no todo puede entenderse o leerse de la misma manera. Pero al final lo que nos lleva es a conocer a Dios a través de ella. ¿Hasta allí algún aporte, algún comentario?
Bueno, sí, yo tengo un aporte y es, quiero compartir que es una perspectiva eh, muy personal, eh, porque creo que sí es importante mirar, observar y escuchar cada una de las perspectivas que hay sobre la interpretación de la Biblia. Am, y bueno, finalmente cada uno decide de qué manera va a ser la interpretación que se hace, ¿no? Em, Dicho eso, y bueno, escuchando lo que tú compartes particularmente sobre la creación del Génesis, personalmente, quizás sea un poco, no sé, como muy atado a lo literal, pero yo creo que sí, la creación fue, eh, que, digamos, de manera explícita, si Dios lo dijo en 6 días, así fue. Ahora bien, no desconozco que en efecto, puede ser que se refiera a un tiempo, es decir, que la palabra día como tal se esté refiriendo no a 24 horas como el hombre los cuenta, sino a un espacio de tiempo, ¿no? Pero para mí es importante hacer la aclaración porque creo que ese puede ser un, digamos, un paso que abre hacia, digamos, también una actitud incorrecta en mi perspectiva de la interpretación bíblica. Es decir, eh, hay personas que al final llegan a considerar, digamos, el libro de Génesis es un mito, ¿sí? Entonces, si es un mito, pues, ¿cuál es el peso que tiene la palabra de Dios para lo que yo escucho? ¿Sí? Puede ser un mito como el Popol Vuh o como cualquier otro mito de creación, cuando creo que no es así. Entonces, es como un aporte que yo quisiera hacer desde mi perspectiva, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado que hay personas que dicen, el diluvio es un mito, no ocurrió, ¿no? Y a mí, digamos, a mi perspectiva, eh, yo estoy seguro que no fue así. Todos los pueblos en el mundo tienen una evidencia de que hay un relato sobre una inundación universal, tal como está escrito en Génesis. O, por ejemplo, se han encontrado fósiles marinos en los picos de montañas muy altas. Digo eso como un ejemplo para decir que si bien se puede considerar que es un relato lírico, también es válido verlo como un relato real, eh, y que no es, digamos, solo fantasioso, sino que también está respaldado por la ciencia y por, digamos, por la historia, y creo que es válido tener esas dos perspectivas. Te agradezco el espacio y no es mi deseo contender, por favor, pero creo que es importante decirlo o me parece importante mencionarlo. Eh, Eso es, te agradezco. Muchas gracias. Igual en la próxima clase vamos a estar profundizando en cada uno de los libros e iniciamos con Génesis. Entonces, allí también vamos a irnos y podemos nosotros entenderlo, cómo podemos aplicarlo, cuando nos acercamos a leerlo. Entonces, allí también tienen el espacio en la próxima clase para poner si los y de pronto sí, y pues lo haremos. Profe, no le ¿Alguien estamos, más que yo comentar? no le estoy escuchando bien. No sé si tal vez se bajó la velocidad de su internet. En caso de que esté muy bajita, le recomiendo que apague la cámara y escuchamos su voz. Y tal ¿Ya vez ahí sí me así, escuchan bien? sí, ahí la estoy escuchando bien. Ok, ¿hasta qué parte escucharon? Profe, que su merced había dicho que íbamos a tocar de pronto la temática relacionada con lo que había dicho el pastor John en otra clase. Ah, sí, sí, así es. En la próxima clase vamos a estar, iniciaremos ya ahí sí mirando cada uno de los libros. Entonces vamos a mirar Génesis y allí nuevamente pues compartir sus opiniones,
lo que han aprendido, lo que han escuchado, y allí vamos revisando y seguimos aprendiendo, que es el propósito de cada uno de los cursos que uno ve aquí en el instituto. Sí, es que a mí me genera precisamente también como la duda, bueno, cuándo sé que es literal y cuándo sé que no. También tengo la misma perspectiva que hablaron ahorita. Pero entonces sí, al escucharlo, sí, yo dije, bueno, ¿cuándo sé que es literal y cuándo no? ¿Cómo sé cómo tengo que interpretarla? Entonces, eso según lo que se me lo explicaba. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Yo creo que hay partes de la Biblia que hay que interpretarlas literalmente, ¿sí? Y sobre todo, hay partes de la Biblia donde en otras porciones de la Escritura se nos dice claramente que otros personajes, o Jesús, o los apóstoles, o los profetas, están haciendo una interpretación literal de esos textos. Y eso nos sirve de guía. Pero hay otras partes de la Biblia donde claramente se está mencionando que es una parábola, que es una comparación, que, bueno, diferentes figuras literarias. Entonces, ahí es donde ese estudio de la expresión literaria se vuelve importante. Eh, pero sin duda, el análisis de lo que dice literalmente es importante tenerlo en cuenta. Y uno sabe por el mismo contexto. Muchas gracias, pastor. Hermana Noemi, Sí, tengo adelante. entendido que cuando dice que se toma la Biblia literalmente, la palabra, es cuando asumimos la escritura como tal cual como está ahí escrita, eh, interpretándola según el significado de lo que a nosotros nos parece que es, que son las palabras que están ahí, perdone la redundancia, que están escritas, pero cómo se da a interpretar, yo he aprendido que para tomar las palabras de la Biblia se debe tener en cuenta el contexto en el que fueron escritas, en el que fue escrita la Biblia, en el tiempo en que fue escrita, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hablamos del contexto cultural, no es lo mismo que, que, que estamos hablando del tiempo actual, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros pensamos que es una palabra. Entonces, por eso es clave poder tener el estudio de lo que para lo que en ese momento que fue escrito, qué significaba esa palabra y en qué contexto se estaba refiriendo a esa palabra. Sí, cuando decimos o leer la Biblia únicamente bajo una literalidad estricta puede generar contradicciones y pérdida del mensaje original, ya que sabemos que es una colección de libros con diferentes géneros literarios. Entonces, para nosotros poder entender la Biblia de manera correcta, el sentido literal convive con otros niveles de interpretación. Lo primero entonces podríamos mirar el sentido literal correcto. En teología, el sentido literal no significa que vamos a leer al pie de la letra, sino lo que significa es entender lo que el autor original quería comunicar realmente en su época, para entonces nosotros poder aplicarlo hoy a nuestra vida y de hecho entender cómo el autor original lo entendió y cómo se aplicó en ese tiempo. Entonces, si bien cuando decimos no entenderlo o no interpretarlo de manera literal, es decir, no
no mirarlo tal cual como está escrito, sino que debo mirar o debo profundizar cuál fue el sentido que el autor tuvo, cuál era el mensaje que él quiso comunicar en ese momento. Entonces ahí tendríamos que mirar el contexto histórico, tenemos que mirar los géneros literarios, tenemos que revisar las metáforas que se utilizan para ya poder comprender de manera adecuada las escrituras. Sí he respondido y sí me están escuchando. Sí, señora, Sí, sí, lo está sí, escuchando. claro que sí, sí, le estamos escuchando perfectamente y yo le estoy entendiendo lo que usted nos está explicando. Listo. Si bien Sí, señor. esto lo podemos profundizar más en la próxima clase cuando estemos viendo ya el libro de Génesis y así con los demás libros. Me permite para presentar nuevamente y avanzamos. Algunas conclusiones sobre el Pentateuco. Ya después de haber mirado las diferentes teorías sobre el origen del Pentateuco, podríamos concluir que esto nos permite mantener un equilibrio entre la investigación académica y el testimonio de las escrituras. En primer lugar, tanto la Biblia como la tradición judía coinciden en presentar a Moisés como la figura central en la formación de la Torá, aunque es poco probable que él haya escrito la totalidad de los 5 libros, tal como lo conocemos hoy. Sí pudo haber redactado importantes secciones narrativas, legislativas y poéticas, además de desempeñar un papel fundamental en el proceso de transmisión de la revelación. Y desde la perspectiva de la fe, entonces el resultado final del Pentateuco debe entenderse como una obra inspirada y guiada por el Espíritu Santo. Eso como primero. Lo segundo es que tanto el método diacrónico como el sincrónico nos ofrecen a nosotros aportes muy valiosos. El primero nos ayuda a comprender el desarrollo histórico y literario del texto, mientras que el segundo entonces nos permite poder estudiar el Pentateuco en su forma canónica, en su forma final, tal como nosotros lo hemos recibido. Por ello, entonces, muchos estudiosos consideran que la mejor aproximación es un enfoque canónico o integral, el cual valora tanto el proceso de formación del texto como su mensaje teológico definitivo. También es razonable pensar que el Pentateuco tuvo desarrollo y compilación. Moisés pudo haber utilizado antiguas tradiciones patriarcales transmitidas oralmente y quizás conservadas por escrito, que posteriormente ya fueron organizadas y complementadas por otros autores o editores inspirados también por Dios a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, no es posible reconstruir con total certeza cada etapa de ese proceso ni determinar exactamente cuándo el Pentateuco adquirió su forma final. Si bien uno de los debates actuales es la propuesta de que el Pentateuco fue redactado completamente durante o después del exilio babilónico. Si bien, como ya lo estuvimos viendo, muchos investigadores aceptan que en ese periodo pudo realizarse una importante labor de edición y recopilación. Afirmar que toda la Torá surgió únicamente en esa época, pues nos podría presentar algunas dificultades. En primer lugar,
numerosos libros del Antiguo Testamento anteriores al exilio, pues ya hacían referencia a la ley de Moisés, lo que indica que entonces existía una tradición ampliamente reconocida mucho antes del destierro, del exilio. Además, los profetas nos presentan sus enseñanzas como una nueva religión, sino que constantemente llaman al pueblo a regresar al pacto y a la ley dada por Dios mediante Moisés. De hecho, gran parte del mensaje solo puede comprenderse plenamente a la luz del Pentateuco. En consecuencia, una postura equilibrada reconoce que el Pentateuco experimentó todo un proceso de composición y también de transmisión a lo largo del tiempo, pero también afirma que sus fundamentos son anteriores al exilio y están profundamente vinculados con el ministerio de Moisés. Y ya finalizando, encontramos en el Pentateuco, en todos esos 5 libros, 5 temas principales como parte de su teología. Aunque el Pentateuco está compuesto por 5 libros y reúne diversos géneros literarios como narraciones, leyes, genealogías y poesía, constituye una sola obra como una unidad teológica. Es decir, que un libro no está aislado del otro, sino que entre ellos conforman una sola unidad. A través de sus relatos, Dios revela su plan para la humanidad y establece los fundamentos de toda la revelación bíblica. Y estos 5 temas, importante el primero, la elección. Dios entonces escoge soberanamente a Israel para cumplir sus propósitos redentores, no porque fuese un pueblo superior, sino por su amor y gracia. Esta elección comienza desde la creación del ser humano a imagen de Dios y se hace evidente en el llamado de Abraham, mediante quien serían benditas todas las naciones. El segundo tema es la rebelión. Desde la caída de Adán y Eva, el Pentateuco muestra que el pecado rompe esa relación entre Dios y el ser humano. La constante desobediencia de Israel durante su historia evidencia la incapacidad del hombre para vivir plenamente conforme a la voluntad de Dios y pone de manifiesto la necesidad de un Salvador. Siguiendo el tema entonces de la salvación. El gran acontecimiento salvador del Pentateuco es el éxodo de Egipto. Dios escucha el clamor de su pueblo, interviene con poder y lo libera de la esclavitud para entonces conducirlo a la tierra prometida. Este acto se convierte en el modelo de la salvación divina y anticipa la obra redentora de Cristo. El cuarto tema es el pacto. A lo largo del Pentateuco, Dios establece pactos con Adán, con Noé, con Abraham y especialmente con Israel en el monte Sinaí. Estos pactos expresan la iniciativa de Dios de relacionarse con su pueblo, reafirmando sus promesas y llamándolo a vivir en fidelidad. Y el último tema es la ley. La Torá ocupa un lugar central en el Pentateuco. La ley no fue dada como un medio para obtener la salvación, sino como la respuesta de un pueblo que ya había sido liberado por Dios. En ella se revela entonces la voluntad divina para una vida de santidad, justicia y amor a Dios y también amor al prójimo, que son principios que encuentran su pleno cumplimiento en Jesucristo. Estos 5 temas, elección, rebelión, salvación, pacto y ley, constituyen el eje de la teología del Pentateuco y sirven como fundamento para comprender el resto del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento. En ellos comienza a desarrollarse el plan de redención
que alcanza su plenitud en la persona y la obra de Jesucristo.